De vuelta con ustedes. Recuerden nuestro canal de YouTube. Ustedes se pueden suscribir allí y también activar las notificaciones para recibir nuestro contenido audiovisual. Carlos Peñalosa en Contexto. Se suscriben, nos dejan su comentario y por supuesto también agradecemos que compartan nuestros videos en sus redes sociales y por supuesto allí también nosotros estamos siempre leyendo tanto la participación como saludando a quienes se suscriben a nuestro canal Carlos Peñalosa en Contexto. Bien, seguimos esta jornada cambiando ahora de tema. De lo político pasamos a lo económico. La semana pasada el Ejecutivo en la Asamblea Nacional presentaba su memoria y cuenta de lo que fue el ejercicio fiscal del año 2022, presentó algunos números respecto al tema económico, respecto a ese crecimiento que aclaramos, no lo ha dicho solamente el Ejecutivo, el crecimiento económico de Venezuela no es algo que el Ejecutivo dice o que los que están a favor del gobierno dicen. Organismos internacionales hablan de un país que creció, en algunos números varía, está primero Colombia, está en otros Venezuela, pero estamos entre las economías de la región que más crecieron en 2022 y la proyección es que este año podamos seguir ese crecimiento, aunque en la calle tal vez el ciudadano pueda percibir otros temas. Alexis Algarra está con nosotros en estudio del Foro Rural, un gusto siempre que nos acompañe para hablar de este crecimiento, porque uno de los temas fundamentales en esa presentación fue el campo venezolano. Mira, en efecto, comienzo por decirte que Venezuela tiene que estar muy orgullosa de sus productores agropecuarios. Verdaderamente, en el sector agropecuario, los que estamos trabajando allí somos héroes del campo. Hay muchas etiquetas en Twitter con respecto a eso, pues hay mucha publicidad y verdaderamente es cierto. El sector agropecuario fue el que menos creció de todos los sectores, hay que decirlo, lamentablemente. Lamentablemente no, para nosotros y lamentablemente para el país y para la economía nacional, ¿no? Ahora bien, aún así, en un entorno absolutamente, pues, digamos, difícil, adverso es la palabra correcta, nosotros logramos crecer. Ahora bien, si logramos lo que logramos el año pasado, con las variables en contra, con prácticamente todas las variables en contra, ¿cómo sería? Y es el mensaje que quiero dar ya comenzando el año, ¿qué podríamos lograr pues si las variables estuvieran a favor? Sobre todo las variables que son controlables por parte de las autoridades, como por ejemplo el tema de la seguridad jurídica y la seguridad personal. Siempre que vengo a tu programa... Lo hablamos acá el año pasado, durante todo el año y lamentablemente pues no, esos son cuellos de botella que no logramos avanzar. Son nudos que no logramos desenredar y son grandes lastres, grandes anclas pues, que tenemos en el sector agropecuario para podernos desarrollar. O sea, lamentablemente decía al inicio del programa que es el sector que menos creció. Nosotros estimamos que creció un 2% nada más, frente a otros sectores que crecieron muchísimo más. Pero ¿qué ocurre con eso? Bueno, que no hay confianza. O sea, la verdad es que no existe pues, un régimen sólido, consolidado, que genere confianza a los inversionistas para que miren ese sector agropecuario. Y mientras eso no ocurra, nosotros no nos vamos a desarrollar. Vamos a ir muy poco a poco, muy lentamente, siempre pues atrás, como quien dice, con la ambulancia, mientras que otros sectores pues van a paso de vencedores, van avanzando a pasos, digamos, importantes. Entonces, nosotros pues clamamos porque el gobierno nacional, las autoridades, el Estado venezolano ataque las razones digamos, fundamentales, estructurales, por las cuales nuestro sector no crece. El tema del financiamiento. Nosotros verdaderamente necesitamos financiamiento con urgencia. Nosotros necesitamos que las autoridades económicas pues ideen un plan, pongan en marcha un plan más allá de promesas, más allá de planes, más allá de proyectos, pongan en marcha un plan para darle financiamiento al sector agropecuario. Todos los países del mundo respaldan a través del sector financiero, a través de la banca, a sus sectores agropecuarios. Y en Venezuela nosotros seguimos a pulmón y a pesar de eso logramos crecer. Pero estas cifras que presentó el Ejecutivo hablan de un crecimiento del crédito. Ojo, aclaramos, en un país donde el encaje legal sigue por encima del 70%. Y en ese crecimiento del crédito hablaba con énfasis del tema del sector agrícola, del tema de los sectores primarios del país. Mira, hay que decirlo con responsabilidad. Esos créditos nosotros no los hemos visto. La realidad es que el grueso, el 90%, quizás más, de los productores agropecuarios del país, que debo señalar, en su mayoría, el 95% de los productores agropecuarios del país son pequeños y medianos. Nada más, una fracción muy pequeña, un 5%, quizás menos, son grandes productores agropecuarios, grandes empresas, pues, que mueven cantidades de productos, cantidades de ganado, cantidades de cosechas. El resto somos pequeños y medianos productores. Eso es así.
Entonces, esos créditos, ese financiamiento, pues yo no sé dónde está porque no se ha visto. Y lo digo, digamos, de manera constructiva, porque nosotros somos los primeros interesados en que eso sea así. Nosotros apostamos a que eso sea así, nosotros queremos que eso sea así, nosotros necesitamos que eso sea así. Y en ese orden de ideas, insisto, pues tiene que darse ya en el año 2023 pues una política de financiamiento y de respaldo al sector agropecuario adaptada a nuestra realidad. Porque por ahí hay financiamientos, uno de vez en cuando suena el teléfono y le ofrecen, o Notipasillo te dice, mira, por ahí hay unos créditos, pero están dolarizados, están indexados, y el tiempo para pagarlos es de 1 año o 6 meses inclusive. Entonces son ofertas pues, que son verdaderamente inviables para nuestro sector. Quizás el sector comercial, quizás otros sectores de la economía están en capacidad de responder a esos esquemas de financiamiento, pero nosotros no. Y nosotros producimos la comida. O a lo mejor son montos que no representan lo necesario para poder ejercer la actividad, ¿no? Por supuesto, sin lugar a dudas. Los costos que significa una cosecha, el mantenimiento durante los jornales, el pago de todo. No, correcto. O inversión en infraestructura de apoyo a la producción. O inversión en una finca, ¿cuánto cuesta sembrar una hectárea de pasto? ¿Cuánto cuesta establecer un cultivo? ¿Cuánto cuesta darle mantenimiento a una vaquera, a un galpón? ¿Cuánto cuesta comprar un tractor? ¿Cuánto cuesta reparar un tractor? Estamos hablando de sumas exorbitantes de dinero. Entonces, y en un país pues donde todo está, digamos, en el sector agropecuario bastante atrasado. Nosotros tenemos un parque de maquinarias que está, si lo viéramos desde la óptica de otros países, de países desarrollados, un parque de maquinarias que está absolutamente obsoleto. Y aún así nosotros seguimos luchando o guerreando, diríamos por ahí en el campo, con esas máquinas para salir adelante. Entonces, ya es necesario que nos miremos a las caras con responsabilidad, con el respeto que hemos construido a lo largo de estos últimos años, con estos canales de comunicación, digamos, constructivos, honorables, que hemos construido en los últimos años. En 2022 hemos visto hasta incluso canales desde el punto de vista del tema de la seguridad personal, ¿no? Sí, con reuniones importantes. Sin lugar a dudas, 2020, 2021, 2022, digamos, hemos tendido los puentes nuevamente y nos estamos comunicando ya en el 2023. Yo creo que ya tenemos suficientes intangibles, ¿no? Decíamos en años pasados, pues, periodos anteriores, que bueno, que nada más el diálogo en sí mismo era un logro, y en efecto lo fue. Pero ya en este momento, y era un logro intangible, ya en este momento, ¿no? Venezuela reclama de logros tangibles. Y para alcanzar logros tangibles tenemos que decir la verdad, tenemos que poner de primero los intereses del país, y en el caso del sector agropecuario, sincerarnos y buscar soluciones concretas. Eso es lo que nosotros estamos necesitando. Nosotros necesitamos soluciones, porque nosotros estamos proveyendo soluciones. Lo que nosotros lo hemos logrado por nosotros mismos, con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio compromiso con el país, con el plato de comida del pueblo venezolano. Pero mire, digamos, el cilantro es bueno, pero no tanto. Necesitamos respaldo y necesitamos que verdaderamente se despliegue una política de Estado orientada al desarrollo del sector agropecuario, que no existe. Lo que existe es el hoy, es la improvisación y lo que, bueno, el esfuerzo que nosotros hemos venido realizando para reinventarnos y salvarnos a nosotros mismos y salvar la producción nacional con miras a respaldar el plato de comida del pueblo venezolano. Vamos a hacer una pausa, al regreso hablamos de las perspectivas para este 2023, porque sí, como mencionamos iniciando esta entrevista, hay organismos internacionales que todavía proyectan que 2023 va a ser un año de crecimiento para Venezuela. Lo que vimos en el último trimestre de 2022 ha levantado preocupación respecto a la inflación, al regreso del control de precios, al regreso de algunas políticas que uno de los sectores más afectados sin duda también fue el campo venezolano. Alexis Algarra está con nosotros del Foro Rural. Hacemos una pausa y venimos con la última.